Hemos estado estudiando esta pequeñita carta del apóstol Juan desde el domingo pasado y hoy vamos a llegar a la conclusión de Segunda de Juan, capítulo 1, pues nada más tiene un capítulo y vamos a leer el día de hoy desde el versículo 7 hasta el versículo 13. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí? No te oigo. Ok, vamos a leerlo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Déjame orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y por lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Tú sabes, Dios, que estamos aquí porque queremos aprender de ti, queremos escuchar de ti. Habla nuestra vida, Señor, transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Cuidado con los engañadores. Cuidado con los engañadores. Es lo que nos está diciendo. ¿Sabes cuál es el problema con esta advertencia? Cuidado con los engañadores. El problema es un problema muy sencillo y es un problema que al mismo tiempo es extremadamente complejo. En los primeros versículos de Segunda de Juan, el apóstol acaba de animar a la señora elegida, a sus hijos, a la iglesia que seguramente se reunía en su casa, a una cosa muy importante: a permanecer en la verdad, a permanecer en el amor. La semana pasada hablábamos de estas cosas. Incluso esta mañana estábamos cantando: somos el pueblo de Dios y tenemos que ir a anunciar al mundo de su amor y verdad. Es lo mismo que estudiamos la semana pasada. Pero de pronto el apóstol Juan hace un giro de permanecer en la verdad y en el amor y nos da una advertencia. Y nos dice: ¿sabes qué? Cuidado con los engañadores. Es como si yo te dijera que tengas cuidado con lo que comes en la calle. ¿Qué me vas a decir? Sí, tengo cuidado. No pasa nada. Y si te dijera: oye, pero ¿sabes qué? Resulta que anda un virus por ahí medio raro y ya hay más de 300 casos en la ciudad de La Paz que tienen tifoidea por andar comiendo en la calle. Ten cuidado. Es un ejemplo, no te asustes. Ten cuidado con lo que comes en la calle. ¿Sabes qué haría la mayoría de la gente? Sí. Y de todos modos seguirían yendo a comer a sus lugares habituales y seguirían yendo a los lugares normales porque a mí no me va a pasar. A mí no me va a dar ese virus raro, ¿verdad? Y lo sigo haciendo. Y lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia leemos en el Nuevo Testamento vez tras vez tras vez: cuidado con la falsa doctrina, cuidado con los engañadores. Y sin embargo, hay iglesias repletas de gente que profesan falsas doctrinas. Hay lugares, iglesias repletas de gente donde viven engañadores y lo peor es que ellos creen que están en lo correcto. Y ellos creen que están en lo cierto y que no están engañados. Y los que tienen la buena doctrina creen que a ellos no los pueden engañar. Y que pues estamos a salvo porque pues tenemos la buena doctrina, tenemos la sana doctrina y entonces se confían. ¿Ves cómo es un problema muy complejo? Si tienes la Biblia de las Américas, una traducción más literal, dice el versículo 7: muchos engañadores han salido al mundo. La pregunta que quiero que pienses un poquito: ¿salido al mundo? ¿Salido de dónde? ¿Dónde estaban esos engañadores que han salido al mundo? Agárrate. ¿De dónde crees que salieron? De la iglesia. Wow.
salieron de la iglesia. Son personas que una vez profesaron la fe y una vez dijeron creer esa misma verdad que nos ha sido predicada a nosotros, pero salieron de nosotros. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En Hechos 20:30 se nos advierte de esta manera: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por ello es tan importante que estemos alertas, constantemente vigilantes. ¿Para qué? Para proteger a la iglesia de los falsos maestros. Porque es algo muy sutil, porque es algo que a veces no nos damos cuenta, pero es algo mortal. Escúchame bien, es algo mortal para cada uno de nosotros. Quiero que veas el pasaje. ¿Te fijaste que dice muchos engañadores? ¿Sabes por qué? Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En pocas palabras, son hombres y mujeres que se dejan llevar por sus propios corazones. Acuérdate de algo, nuestro corazón es muy engañoso. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Si no estamos alerta, si no estamos al pendiente, nos puede engañar incluso a nosotros mismos. De pronto entre nosotros mismos hay alguien que se empieza a sentir más espiritual. Y de pronto entre nosotros hay alguien que empieza a creer que su interpretación de las Escrituras es mucho más santa y más perfecta que la de los demás. Y de pronto ese alguien empieza a pensar que solo él puede conocer las cosas de Dios. Y de pronto salen con cosas tan torcidas y con ideas tan volteadas. Y el problema, ¿sabes qué es? Que esa gente generalmente son personas muy elocuentes, generalmente son personas muy convincentes, generalmente son personas muy carismáticas, que se llevan muy bien con la gente, que platican muy a gusto contigo. Y en muchos casos convencen a los débiles en la fe. Mira, llega a tal extremo la situación que muchas de estas personas empiezan a hacer sus grupitos y empiezan a hacer sus facciones y de repente dividen al cuerpo de Cristo. De pronto están los que creemos esto y los que creen aquello. Y entonces nosotros estamos en lo correcto y aquellos son los apestados, ¿verdad? Aquellos son los que no les ha amanecido, no les ha caído el 20, no están viendo las cosas. Y empiezan criticando al pastor diciendo, pues ya le he dicho que haga tal y cual cosa y el pastor no la quiere hacer. Luego siguen con esto, con lo otro, hasta que llegan al punto que dicen, yo no puedo tolerar esto. Y en el mejor de los casos, escúchame, cuando una persona llega a ese punto, lo mejor que puede pasar es que se vaya de la iglesia. Eso es lo mejor. Y dices tú, ¿pero cómo? Sí, porque la mayoría de los casos pasa lo peor. ¿Qué es lo peor? Que empiezan a dividir a la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? En lugar de irse de la iglesia por no estar de acuerdo con esto, con aquello, lo que hacen es hablar contra los hermanos a escondidas, es irse al café, es criticar al otro, criticar a aquel, criticar a los líderes, criticar a los servidores. Todos están mal, nosotros estamos bien, tenemos que hacer algo y empezar a tratar de arrebatar el control y empezar a tratar de imponerse ellos mismos. Muchos de los casos son hombres y mujeres sedientos de poder, que quieren quitar al pastor para ponerse a ellos. Son cosas tremendas, tremendas. Y se juntan con un grupo de personas y hablan con ellos y se van a la casa y se toman el té o el café o qué sé yo. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya no vayas a la iglesia, mejor vente a la casa. Y entonces comienza un nuevo grupo. Un nuevo grupo con un inicio oscuro, con un inicio en división, con un inicio centrado en fines egoístas. ¿Qué crees que le espera a ese grupo? Tú eres cristiano, déjame decirte, esto que te estoy platicando no es teoría.
Esto que te estoy platicando no es un ejemplo, es algo que leemos en las Escrituras, que las Escrituras nos han advertido que pasaría y que hemos visto que pasa vez tras vez tras vez en las iglesias cristianas. Aquí en La Paz, simplemente. No una, no dos, no tres, muchísimas iglesias cristianas han comenzado precisamente así. Muchas iglesias. Y muchas iglesias en este momento están atravesando precisamente por este tipo de cosas. Personas que han seguido sus propios deseos torcidos, su propia vanagloria, su propia necesidad de estar bajo el reflector y que no enseñan la doctrina de Cristo. Y mira, me gustaría que todos los que estamos aquí dejáramos de pensar qué grueso lo que pasa allá afuera, ¿verdad? Está tremendo. Porque déjame decirte algo, aunque nuestra iglesia sea una iglesia sana en la actualidad y que muchos de nosotros estemos aquí buscando al Señor y honrándole con nuestra vida, también muchos de los que estamos aquí hemos vivido varios descalabros y hemos pasado por sufrimiento y por cosas como las que te platico. No debemos pensar que lo que pasa allá afuera no tiene el potencial para pasar aquí adentro. Tenemos que estar alerta. Mira, el Señor Jesús enseñó esto. Dio una parábola, no sé si te acuerdas de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Te acuerdas de esa parábola? Que dice que el Señor fue a sembrar el trigo y de repente vino el enemigo del Señor y empezó a plantar cizaña en su campo. Y entonces los siervos del Señor le dijeron: oye, Señor, déjanos ir a sacar la cizaña. Y les dice el Señor: no la saquen, no sea que arranquen el trigo con ella. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo, cuando empiezan a crecer, se ven exactamente igual. Tú no puedes saber cuál es la diferencia entre la plantita de cizaña y cuál es la diferencia entre la plantita de trigo. Y ya cuando crecen, el problema es que el trigo echa su raíz hacia abajo y la cizaña echa la raíz hacia los lados y abraza a las demás raíces. Jesús ya nos había dicho que esto pasaría, que dentro de su iglesia, que dentro del mundo, habría gente que se levantaría con falsas enseñanzas. ¿Cuál es la advertencia para cada uno de nosotros? Mira, a lo mejor podríamos pensar: aguas, cuidado, porque el que está al lado de ti podría convertirse en un falso maestro. A ver, voltea a ver al que está a tu lado. ¿Tiene cara de falso maestro? No, ¿verdad? No digas que sí, pues te puede dar un codazo. Pero esto es algo tremendo. Dentro de la iglesia han salido los falsos maestros. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la advertencia va más allá. Yo creo que la advertencia debe de ser: cuidado, porque yo mismo podría convertirme en un engañador. Cuidado, porque yo mismo podría creer que ya me la sé de todas y yo mismo podría empezar a enseñar algo falso. Yo mismo podría empezar a provocar o a producir una nueva doctrina, porque se me ocurrió que así debía de ser. Cuidado, yo tengo que tener cuidado. Mira, déjame te lo explico de esta manera. En una ocasión me preguntó mi esposa que si yo algún día le podría poner el cuerno, que si yo algún día le podría ser infiel. ¿Sabes qué le dije? Sí, por supuesto que podría. Claro que sí. Y a lo mejor ella está esperando un: no, mi amor, para nada, yo nunca te pondría el cuerno, yo siempre te seré fiel. Claro que no quiero hacerlo, pero sí podría. Perfectamente podría. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo digo: no, mi amor, yo no puedo, yo jamás lo haría, bajo la guardia y me pongo vulnerable. Tengo que saber que mi corazón es engañoso. Tengo que saber que en cualquier momento podría caer, que en cualquier momento podría fallarle a mi esposa, a mis hijos, a mi Dios principalmente. ¿Me explico? Tenemos que estar alerta. Uno nunca debe bajar la guardia. Uno nunca debe decir: no, yo nunca sería un engañador. No, yo nunca enseñaría una falsa doctrina. No, yo nunca haría esto o haría lo otro. Porque somos capaces de las cosas más espantosas que te puedas imaginar. Somos capaces de lo peor. ¿Estás ahí?
Dios nos libre. Dios me libre de algún día serle infiel a mi esposa. Pero tenemos que estar alerta. Mira lo que dice el versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es lo que nos está diciendo la palabra. Tienes que estar alerta, porque es muy fácil perder el fruto de nuestro trabajo. Ninguna de las personas que enseñan herejías se levantó una mañana, hoy ¿qué herejía nueva voy a enseñar? A ver, vamos a pensar. ¿Qué falsa doctrina se me ocurrirá? Nadie se levantó así. Simplemente torcieron la palabra de Dios. Y ni cuenta se dieron. Mira, hace como 15 años tenía unos amigos con los que me iba todos los días a jugar frontenis. Eran 3 hombres a todo dar, muy buena onda. No eran cristianos, pero no decían groserías, no tomaban, eran buenos chicos. Y cuando uno le pegaba al otro, cuando uno hacía una tontería, el otro le gritaba al amigo, ¡ay, eres un maguey! ¡Ay, no seas nopal! Y así se hablaban ellos, ¿no? Mientras todos los demás se decían de groserías, salían culebras y signos y todo esto. Ellos no, eres un maguey, y se insultaban de todas maneras, pero no con groserías, ¿verdad? Y después descubrí que eran mormones y eran muy amables, muy lindos, eran lindísimos. Y siempre, cuando ya ganaban tu confianza, cuando ya eran tus amigos cercanos, entonces trataban de jalarte hacia su doctrina. Y ellos enseñan que hay muchos dioses. Ellos enseñan que las escrituras que ellos tienen son mejores que la Biblia, y de hecho la han pervertido muchísimo. No eran malas personas estos hombres, pero la doctrina que ellos seguían era una doctrina tremenda, una doctrina que lleva a la perdición. Es como la persona que está en las sombras esperando a ver a qué horas pasa para brincarte encima y acecharte, y asaltarte y hacerte algo, convencidos de una tremenda mentira. Si esto no te da tristeza, no sé qué. Imagínate vivir tu vida convencido de una mentira. Por eso Juan nos dice desde el principio, permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Es muy fácil resbalarse. En esta carta Juan explica que muchos de estos engañadores negaban que Cristo había venido en carne. No que fuera leyenda, sino que lo que ellos decían en el primer siglo es que la carne era mala y el espíritu era bueno. Entonces decían, bueno, si Jesús es bueno, realmente es un espíritu que parece de carne y hueso, pero que no es de carne y hueso. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Y lo que Juan dice, eso es una falsa creencia. Incluso Jesús, cuando viene, ¿te acuerdas? Después de la resurrección viene con Tomás y le dice, mírame, tócame, mete aquí tu dedo, mete aquí tu mano. Yo tengo carne y hueso. No soy no como los espíritus que no tienen carne y hueso. Jesús vino en carne y hueso. Pero estos señores concluían que no era así. Y entonces caían en el error. Y así caemos en el error, siguiendo nuestras propias conjeturas. Ojo, ¿qué dice la palabra? Que vino en carne y hueso. Más claro ni el agua. No, pastor, pues yo por eso no me meto en broncas. Yo por eso mejor ni opino. ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Qué me dices cuando estás platicando con alguien y le dices, usted no se preocupe, Diosito a todos ayuda? ¿Será cierto? ¿Será cierto que Diosito a todos ayuda? Para empezar, no le digas Diosito, por favor. La Biblia claramente dice que el Señor destruye a sus enemigos. ¿Será que Dios ayuda a todos? La Biblia dice que Dios se opone a los soberbios, que pagará a los injustos. ¿Y qué hay de aquel que abusa de la viuda? ¿Y qué hay de aquel que abusa del huérfano? Entonces mejor sería decirle a tu amigo o a tu amiga, mira, no te preocupes,
Dios está dispuesto a ayudarte si tú vienes a Él. Dios está dispuesto a ayudarte si tú te reconcilias con Él. Dios está dispuesto a cambiar tus circunstancias si tú te rindes a Él. ¿Me explico? ¿Ves qué fácil es agarrar curvas que no debemos? No estoy diciendo que seas un hereje por decirle a alguien que Dios a todos ayuda, sino que lo que quiero que veas es que debemos tener cuidado de permanecer en su verdad, de permanecer en la doctrina de Cristo. Porque así como algunos dicen que Dios siempre ayuda a todos, hay otros que dicen que todos se van a ir al cielo, y hay otros que dicen que no hay infierno, y hay otros que dicen que Jesús no fue real, que es nada más un concepto, nada más una idea, y hay otros que dicen que es un Dios y no el Dios. Son cosas tremendas, hermano. Mira lo que dice Juan, cómo llama Juan a todo esto, versículo 7. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Te imaginas? ¡Qué terrible que hayas venido a buscar de Dios, comiences a conocer de Él, empieces a caminar en sus caminos y de repente ese amor por Jesús se convierta en amargura? Y de repente ese buscar a Dios se convierte en frustración y le das rienda suelta a tus propias ideas y a tus propios conceptos y terminas siendo un anticristo. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes a quién le pasó esto? A Judas. Judas conoce a Jesús. Judas empieza a caminar con Jesús y se emociona con la doctrina de Cristo y se emociona con lo que está haciendo. Yo me imagino a Judas yendo con sus amigos y diciéndole: oye, mira, tienes que venir a ver, este cuate está predicando unas cosas tremendas. ¿Y por qué no vienen conmigo? Mira, hay mucha gente que le sigue. Y mira lo que dice. Es más, debieran ver cómo se pone a los fariseos. Se los pone, pero tremendos. Y Judas empieza a caminar con Jesús y Judas empieza a simpatizar con la obra de Cristo, tanto que en un punto de la historia la palabra nos dice que él estaba a cargo del dinero de los discípulos. Lo nombraron el tesorero de los discípulos. Y ahí está Judas con ellos. Pero en algún punto de su caminar con Cristo, en algún punto, algo no le pareció. Y algo empezó a llenar su corazón de desencanto. Viene una mujer y rompe un perfume carísimo, un frasco de alabastro a los pies de Cristo, y el primero que rezonga es Judas. ¿Pero por qué? Debimos haber vendido esto y darle el dinero a los pobres. Y se empieza a llenar su corazón de amargura. Y cuando le ofrecen 30 piezas de plata, él está dispuesto a entregar a nuestro Salvador. Él está dispuesto a entregar su vida, la vida de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice el versículo 9. Lo que quiero decirte es que si tú le hubieras dicho a Judas al principio: oye Judas, ¿algún día entregarías a Jesús? Casi estoy seguro que Judas te habría dicho: yo, para nada, si me cae re bien el carpintero. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar, ¿qué dijo Pedro? ¿Te acuerdas? Nunca te negaré. ¿Y qué pasó? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mira el versículo 9, ¿qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? ¿Quién? Cualquiera. ¿Incluye eso al pastor? ¿Sí o no? Por supuesto que incluye al pastor. Yo como pastor también me puedo extraviar. Yo como pastor también puedo de repente venirme y pararme detrás del púlpito y empezar a decir un montón de barbaridades. Por eso te digo que traigas tu Biblia, ¿verdad? ¿Traes tu Biblia? Para que sigas la lectura, para que veas que no te estén chamaqueando. La sana doctrina.
Por eso tenemos ancianos que escuchan y que pueden validar que se está predicando la sana doctrina. Por eso se graban los sermones y se revisan y todo se registra para poder validar y para poder comprobar que se enseñe la sana doctrina. Escúchame, es tu obligación como cristiano conocer la palabra de Dios. ¿Oíste eso? Dile al que está a tu lado, por favor. Es tu obligación conocer la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo sabes si te estoy chamaqueando o no? No sabes. Es tu obligación. ¿Y sabes qué? Si tú crees que el pastor está diciendo algo indebido, tienes que ir con él. Ven conmigo, ven con la persona que está predicando y dile, ¿por qué dijo esto, pastor? Déjame decirte algo. A mí me encanta. Primero, me encanta que me hagan preguntas de la Biblia, porque me fascina. Pero en segundo lugar, me encanta cuando hay una discrepancia y alguien viene y me dice, oiga, pastor, ¿por qué dijo esto? Yo siempre he pensado esto otro. O mire, yo veo aquí en la Biblia que dice esto otro. ¿Sabes por qué me gusta? Porque pasa una de dos cosas. Una, si yo estaba equivocado, aprendo algo nuevo. Dos, si yo no estaba equivocado, la persona que cree que estaba equivocado aprende algo nuevo. Y de cualquier manera, los dos crecemos y los dos conocemos más del Señor. ¿Me explico? Por eso es tan importante que tú hagas tu chamba, que tú hagas tu parte, que nos edifiquemos unos a otros. Por eso dice la palabra, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y déjame, te lo pongo más práctico. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo? Número 1, no creer que las sabemos de todas. No creas que te las sabes de todas. No porque tengas 30 años de cristiano, 30 años escuchando a los mejores predicadores del mundo, ya te las sabes toda. La verdad, dudo mucho que en 30 años de cristiano hayas leído la Biblia completa, de lado a lado, por lo menos 15 veces. A lo mejor sí, pero si así fuera, sabrías que no te la sabes de todas. ¿No es cierto? Entonces no pienses que tus ideas son la norma. No pienses que te lo sabes todo. Siempre ven a la palabra de Dios y permite que tus ideas sean confrontadas con la palabra de Dios. Número 2, mira el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan le está diciendo, en pocas palabras, a la señora elegida, a sus hijos, a la iglesia que posiblemente estaba en su casa, no te juntes con esa chusma. En pocas palabras. ¿Sabes qué? Con esa gente ni te juntes. Y déjame decirte algo para que entiendas esto. La cultura del Medio Oriente es una cultura sumamente hospitalaria. En esos lugares, en los lugares del desierto, cuando tú llegabas a algún lugar, no siempre había lugares donde quedarse. Entonces te recibían en su casa, aunque fueras desconocido. Te hospedaban, te daban de comer, te daban de beber. Es parte de la cultura del Medio Oriente. Yo me acuerdo hace unos años viviendo en Vancouver, tenía un cliente iraní y hacía algunos trabajos para él de páginas web y de producción de video y todo esto. Y él es de esa cultura, él venía precisamente de allá del Medio Oriente. Y en su hospitalidad y todo, sin ser cristiano, yo me acuerdo que él un día se dio cuenta que mi esposa y mis hijos y yo siempre andábamos en camión, que no teníamos auto, que tenemos que andar bajo la lluvia o bajo la nieve, pues córrele a ver hasta dónde llegabas a la parada y todo esto. Y llega este señor, Ali se llama, y para romper los estigmas, y me dice, Jorge, tengo algo para ti, y me da las llaves de una carcachita que tenía por ahí. Me dice, esto es tuyo, y nos regala un carro. Un cuate que no es cristiano ni nada, sino porque esa era parte de su personalidad, parte de su cultura. Otro día nos veía y nos regalaba otra cosa. Y de repente íbamos a su oficina y me dice, mira, aquí tengo algo para ti. Una vez me sacó una botella como de 2 litros o no sé cuánto de whisky. Esto es para ti. ¡Pum! Y me pone ahí el Johnny Walker y yo, ok.
Gracias. Pero es parte de su hospitalidad. ¿Me explico? Así es como ellos son. Y viene el apóstol Juan y le dice, no los recibas. Si viene un falso maestro, un engañador, ni le abras la puerta. No le digas bienvenido. Es algo inaudito, es algo completamente en contra de la cultura del Medio Oriente. ¿Por qué esta rigidez? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo creo que se refiere a tres cosas. Por un lado, dice el viejo refrán, el que con lobo se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? Si te juntas con falsos maestros, corres el riesgo de terminar pensando como ellos, de terminar hablando como ellos y tristemente, en muchos de los casos, hacer como ellos. Pero el riesgo no nada más es ese, sino que si viene un falso maestro, también el riesgo es para los que están a tu alrededor. Viene un cuate que anda enseñando herejías y se va a tomar el café conmigo y nos echamos un cafecito por ahí y todo lo que yo platique con él estoy dando material para criticarme. Y después va a ir con otro pastor de la ciudad y le va a decir, ay, yo conozco al pastor Jorge, de hecho nos fuimos a tomar el café. Y entonces de pronto el pastor Jorge avala todo lo que él enseña. ¿Me explico? Y de pronto se hace toda una melcocha horrible. La gente les ve contigo y piensan que validas lo que enseñan o que tú eres de los mismos. Ten cuidado. Muchas de las personas que se han ido de sus iglesias y que están comenzando otros grupos, van con cristianos de otras iglesias y les seducen a que vengan. Todo tipo de salamería, cualquier oportunidad para que los valides. La Biblia nos dice en pocas palabras, no te juntes con ellos. Si son falsos maestros, si son engañadores, óyeme bien, son anticristos. No te juntes con ellos. Ay, pastor, qué fuerte. Pero ¿qué tal que quiero orar por ellos? ¿Qué tal que los puedo hacer volver al redil? ¿Qué tal que si platico con ellos los puedo convencer de que están mal? Y los puedo rescatar de las garras de Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Si vienen, intenta rescatarlos. ¿Eso es lo que leímos? ¿Qué dice? No puedes. No puedes rescatarlos. Escúchame, ni tú ni nadie. Un falso maestro es alguien que cruzó la línea, es alguien que está más allá de la redención, es alguien que ya conoció de Cristo, que ya escuchó el mensaje de salvación, que ya sabe lo que Cristo vino a hacer y aún así predica una falsa doctrina. El mismo apóstol Juan al final de su primera carta, en primera de Juan, dice, ni siquiera ores por ellos. ¡Wow! No puedes hacerlo. Déjame decirte algo muy importante porque no quiero confundirte. No estamos hablando de alguien que no conoce a Cristo. No estamos hablando de alguien en tu trabajo, algún familiar que dice tonterías o herejías o cosas que van en contra de la Biblia porque no conoce a Cristo. Estamos hablando de alguien que conoce a Cristo o que conoció a Cristo y que encima de eso, después de esto, se convierte en un hereje, se convierte en un falso maestro, enseña una doctrina contraria a las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Estás ahí? Con esos ni te juntes. Y mira, con esto voy a terminar. Es algo muy serio. La tradición dice que el apóstol Juan, cuando vivía en Éfeso, una vez andaba con uno de sus discípulos y fue a uno de los baños públicos. Y estando ahí en el baño público, ve que entra un hombre que se llama Cerinto, era el líder de una secta en el primer siglo. Y cuando entra este hombre al baño, le dice a su discípulo, vámonos de aquí. Y se agarran y se salen del baño corriendo. Le dicen, no vaya a ser que venga el juicio de Dios y nos caiga el techo del baño a todos encima. Y se sale con él. ¿Por qué? Porque dicen, no puedes hacer esto. Si esto no te habla de la importancia de conocer la palabra de Dios, no sé cómo animarte a que te acerques a ella. Lee la Biblia, estúdiala, conócela, no te dejes chamaquear, no dejes que te digan cualquier cosa. Y sobre todas las cosas, escúchame por favor, mantén un corazón humilde y un corazón enseñable. Es el mejor tesoro que podemos traer
cuando venimos a la palabra de Dios. Sé un valioso seguidor de Cristo. ¿Estás ahí? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Persevera hasta el fin. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque ninguno de nosotros debemos presumir jamás ser más sabios que tú. Tu palabra es tan clara, tan maravillosa. No permitas, Dios, que ninguno de aquellos que han venido a ti, de aquellos que te han profesado como su Señor y Salvador, no permitas que ninguno de nosotros nos apartemos jamás de tu camino. Señor, es mi oración esta mañana que cada persona que está en este lugar pueda aferrarse a ti con todas sus fuerzas, que podamos, Señor, asirnos de tu gracia, de tu misericordia, de tu palabra, Señor. Que nunca, Señor, nunca nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Que vengamos a ti, que te reconozcamos en todos nuestros caminos. Padre, yo te pido por cada persona, Señor, familiares, amigos que no te conocen. Usa a cada uno de nosotros, Dios, para poderles dar testimonio de tu verdad, para poderles hablar ese precioso mensaje del Evangelio que tú nos has dado, que tú nos has redimido en la cruz de todos nuestros pecados y que en ti tenemos reconciliación con Dios. Gracias, Dios, por tu verdad. Amén.